Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a la televisión pública. Calma, no es lunes a la noche, no es la repetición del domingo. Estamos haciendo Desiguales en un día especial, jueves por la noche, 22 horas. Y me parece que es un especial sumamente oportuno. Estamos en los alrededores de la llamada segunda ola de COVID-19. Hay países hermanos pasándola realmente muy, pero muy mal. Los casos en la Argentina están en aumento y este especial de Desiguales creo que viene en el momento exacto para poder reforzar nuestras defensas, otras defensas. Tiene que ver con la sobreinformación sobre determinado tipo y la mala información sobre estas cuestiones, lo llamado infodemia. Vamos a compartir primero un documental llamado Infodemia de la productora Sucesos Argentinos y después tendremos, por supuesto, reflexiones con invitado e invitada. ¿Qué haces, Lucila Trujillo? ¿Cómo te va? Hola, Caruso. Muy buenas noches. Interesante remarcar que la palabra infodemia no la inventamos ni vos, ni yo, ni nadie en la República Argentina. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de infodemia. ¿De qué se trata? Bueno, de esta especie de pandemia de rumores, epidemia de rumores, información sobra, ¿la necesitamos? Es cierto. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de información es la que nos llega? Y acá, claro, entra lo que se llama esta sobreideologización que tenemos de todo lo que nos llega, que es un montón. ¿Nos quedamos con lo que nos gusta, sea verdadero o no? ¿Eso que provoca? Que en un punto estemos desinformados. Genera miedo, genera pánico, genera confusión. Esto es muy diferente, ojo, a ir aprendiendo sobre la marcha. No hablamos de eso, que también es algo que ocurrió en el último tiempo. Entonces, preguntarnos, ¿cómo discernir? ¿Interesa discernir o simplemente interesa escuchar lo que nosotros queremos? Cae, decíamos, en un momento muy importante y yo quisiera que, y junto con Lucila y la producción del programa, tratar de anclar un poquito lo que van a ver a continuación. Insisto, vamos a compartir un documental llamado Infodemia y van a ver cómo arrancó todo, porque nos sirve también, Lucila, para repasar este año, para repasar de dónde venimos, cómo encaramos todo esto como comunidad en un comienzo y después hacia dónde fuimos. Todo arrancó con una tapa conjunta de la gran mayoría de la prensa gráfica en la Argentina, un sentido muy comunitario. Salíamos mejores, ¿no? Íbamos a salir mejores, claro. Efectivamente. Aplausos en los balcones para trabajadores y trabajadoras de la salud. Y ahí hay un momento de quiebre. Y ahí empieza, si ustedes quieren, una suerte de grieta política a hacer de las suyas en una lógica muy, pero muy particular, que ya la conocíamos y que después, cuando empezaron a tener distinto tipo de éxito las vacunas y efectivamente supimos que la vacuna era la respuesta además del aislamiento, de vuelta esa lógica nos puso en una discusión en la que todavía estamos. Me parece que en ese sentido va a ser muy importante que compartamos después la charla con nuestros invitados y por supuesto también con Darío Stanraiver. Bueno, los voy a nombrar, van a estar Bernarda Llorente y Nahuel Sosa hablando con nosotros luego de Infodemia. Y atención, porque lo que van a ver a continuación tiene que ver específicamente con el rol de los medios de comunicación, porque sabemos que actores políticos somos todos e incluso las redes sociales han jugado un papel muy importante en este último año, específicamente en el año de la pandemia, pero reiteramos, medios de comunicación son actores masivos políticos, llegan a lugares donde otros no llegan. Lo vemos, en un ratito nos reencontramos para debatir. Colapsados. Se tituló Infodemia a esas formas comunicacionales falsas deliberadamente o sin posibilidad de ser chequeada sobre la pandemia. España superó los 25.000 casos. El impacto que este acontecimiento tiene en la atención pública y en la percepción generalizada de que hay que hacer algo para dar respuesta. El colapso del sistema de salud. Nueva York están desiertas. Superó el sábado los 100.000 muertos por el nuevo torrente informativo, lo que vos decías, la saturación de información. La cantidad de información y otra es la velocidad de circulación de esa información. Si hubo sobreinformación en el tema de la pandemia, digo sí. Primer muerto por coronavirus. Segunda muerte de la quinta víctima. Acá tenemos que luchar contra dos cosas, contra la pandemia y contra la psicosis. Living in the age of information is a double-edged sword. This same technology also makes us vulnerable to falsehoods
and malicious propaganda. Los periodistas, yo les agradezco mucho que estén aquí. Les pido por favor que me ayuden a informar bien. Cada uno de los medios gráficos, Crónica, BAE, Página 12, Clarín, La Nación y el resto de los medios gráficos están compartiendo la misma tapa. Sin ningún tipo de competencia por la primicia. Acá estamos todos juntos, peleando contra un enemigo y es por nuestra salud. Al virus lo frenamos entre todos. Fue una decisión muy acertada, una buena recepción generalizada por parte de la población. Los medios de comunicación acompañaron. Que la única vacuna que tenemos es el distanciamiento social. Es esencial. De repente, un aplauso generalizado y la gente en los balcones. En este aplauso para nuestros médicos y para la gente que está trabajando. Fue muy emocionante. Me parece que lo que hay que tratar de generar desde los medios y la responsabilidad es un carácter diferente y no pesimista. Y es que si uno toma cartas en el asunto, esto se revierte. Somos los que podemos complicar o los que podemos frenar. Ahora bien, ese tratamiento o ese encuadre de la COVID no siempre estuvo acompañado de un tratamiento responsable de la información. Un show, el del surfer. O muchos medios lo calificaron directamente como el boludo. En el tratamiento dramatizado, en la cuestión, en la estigmatización de ciertos actores y el castigo social a esos desviados de la norma. Este abogado rompe la cuarentena para ir con un aerosol. ¿Te vas a dar cuenta a hacer un escudo de huracán? ¿Qué les pasa por la cabeza a estas señoras que estaban yendo a un parque porque no se entiende? Ignorancia. Como el coronavirus no tiene patas o piernas, utiliza la de los estúpidos. Existen, y también esto es muy viejo, campañas de desinformación. Cuando aquel contenido es deliberadamente falso, es decir, que quien produce o difunde el contenido es consciente de su falsedad. Asesinos, violadores, secuestradores, narcotraficantes, no es una manera de decir. Literalmente han salido personas con condenas o juicios por esos delitos. No es una campaña mediática, no es la idea de algunos comunicadores. Esto está pasando. Que hay desinformación que es por falta de profesionalismo o por culpa. Y, por supuesto, lo que en la ciencia jurídica es el dolo, o sea, la intencionalidad por incidir en la opinión pública. Hay una función del periodismo en editorializar, por supuesto, en opinar. Por supuesto que la opinión forma parte del periodismo. No estamos hablando de una opinión cuando incluye cuestiones que no son chequeables o que son mentiras directamente o que están defendiendo algún interés sin importar cómo. Hay una sensación de que se están tirando la pelota entre los jueces y el Poder Ejecutivo. Son los jueces los que tienen la potestad, pero claro, es también el Poder Ejecutivo el que les da la potestad a los jueces. Las cuestiones de salud, de salubridad, las cuestiones epidemiológicas y médicas, no es lo que la mayoría sabemos en demasía. Por lo tanto, cuando nos sobreinformamos sobre esos temas, en general elegimos qué creer y qué repetir. Cuarentena estricta es el paraíso ideal para el populismo. Infectadura. Prisión domiciliaria. Bueno, es un estado de sitio selectivo. El gueto de Varsovia es esto. Hoy mi hermana Sofía fue mamá. Yo hoy no vi a mi sobrina, no vi a mi hermana. No sé cuándo la voy a ver. Chicos, venimos de nuestro pasado, nuestros ancestros vienen de la guerra. No mariconemos más. Estoy tan podrido de la cuarentena. A esta infectocracia que nos gobierna. Detuvieron a una pareja que llevaba a sus hijos adolescentes escondidos, ¿dónde? En el baúl del auto. Claro, lo que intentaban era ir al cumpleaños del abuelo a pesar de la cuarentena. ¿Qué delito estaban cometiendo querer ir a ver al abuelo en el cumpleaños? Joven que vino de Estados Unidos y contagió a 15 participantes de una fiesta. Acaba de morir uno de los contagiados. Se trata de una persona de 71 años, residente en Moreno. Son señales de opiniones anoticiadas o de noticias opinadas, o sea, no son señales de noticias. En una segunda etapa se empieza a evidenciar
una fractura en el seno de las élites políticas, concretamente entre el gobierno y la oposición, digamos, que tiene correlato en los medios de comunicación y empiezan a aparecer otros temas que disputan agenda a la COVID. Me acuerdo del caso Vicentín. El Grupo Vicentín es el principal aportante de Juntos por el Cambio, que era el nombre que adoptó, recuerden, Cambiemos. El Banco de la Nación Argentina está investigando presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos millonarios a la empresa Vicentín, créditos entregados durante la anterior gestión de Mauricio Macri. Vicentín fue un parteaguas y de alguna manera le dio a los medios de comunicación la posibilidad de también activar una agenda opositora. Una cuarentena indefinida, ¿qué pasa con la economía? Estamos yendo a una situación de colapso. Quieren aprovechar la crisis para avanzar sobre la actividad privada y sobre la propiedad privada. Estamos naturalizando entregar libertades individuales. Lo que me parece que quiere el gobierno es controlar la realidad. Haberse enamorado de la agenda de la cuarentena. No sirvió para frenar la velocidad de circulación. La cuarentena eterna iba a causar una catástrofe. Una solución prácticamente medieval. Estigmatizar a una persona o grupo con el objetivo de crear un ambiente que legitime actos de violencia contra esa persona o contra ese colectivo. ¿Qué están haciendo Cristina Fernández y Alberto Fernández? ¿Serán conscientes de que están llevando al país a las puertas del precipicio? Los medios de comunicación, y cuando digo los medios no estoy pensando solo en medios tradicionales, digo las plataformas, por ejemplo, en todos esos espacios de circulación de sentido, construyen socialmente realidades. Me parece que la cuestión de la posverdad nos invita a pensar esto, cómo se construyen verdades que son siempre relativas, que son siempre construidas, construcción de mentiras, digamos, más que llamarlo posverdad, lo llamaría mentira, que tienen implicancias, que tienen consecuencias sociales. Que triunfen los patriotas y no el socialismo comunista. Para que seamos como Maduro. ¿Cómo no? La chorra para sacar todas las causas a la chorra. Mis nietos son los que van a sufrir. Los van a convertir en dealer y cuando los destruya estamos perdidos. Vamos a ser Venezuela. No queremos reforma de la Constitución. Usted tiene derecho a circular, tiene derecho a ir a jugar al fútbol a Palermo. Inseguridad que tenemos en este momento. No es la primera vez que movilizo por los jubilados, ¿eh? Por eso me parece que fue muy impactante y de alguna manera histórica esta marcha, esta convocatoria, porque quedaron muy claros cuáles fueron los motivos. La influencia de la tapa es no tanto su publicación sobre un soporte, sino que su influencia es mucho más por la capacidad de reproducción que tienen distintos soportes, en donde sus columnistas, sus editores, replican en radio, redes sociales. Los negros, los putos, las mujeres, los peruanos, los peronistas, son los causantes de la degradación argentina, y con eso logro empezar a crear un ambiente que legitima la violencia. Creo que la última vez que tenemos que manifestarnos pacíficamente. Debemos levantarnos contra estos signos, hijo de puta. Está rompiendo el micrófono, no, señor. La próxima la van a tener que probar con sangre. Pero pará. Somos propensos a buscar nuestro equilibrio, nuestra armonía entre lo que hacemos, lo que decimos, nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestros discursos. Y cuando hay algo de eso que se corre del equilibrio, no nos sentimos tan cómodos. Por lo tanto, buscamos información que nos confirme lo que nosotros pensamos sobre esas cuestiones. Las antenas 5G van a funcionar directamente con las vacunas, porque te van a modificar genéticamente. Y yo ya conté que desde chica estaba sospechando todo. ¿De qué me van a cuidar si sabemos bien? Nuestro presidente Donald Trump dice que el virus chino no lo tiraron. Todo es una práctica, todo es un ensayo para lo que ellos quieren hacer. Roland Barthes a fines de los 70, obviamente no vio toda esta cuestión, pero a fines de los 70
Ella lo mencionaba como ideósfera, globos, burbujas, los llamamos ahora en las redes, ¿no? Estas burbujas de ideas, estas ideósferas en donde nos hablamos entre los que creemos lo mismo. Esto no es una pandemia, es un virus más como lo fue la gripe A, con la única diferencia que esto es a nivel mundial, la mentira es a nivel mundial, argentinos. Los norteamericanos lo llaman el pseudoevento. Un evento que no es ni falso totalmente, ni auténtico o real totalmente. Manifestación, una marcha, un banderazo al cual nadie convocó orgánicamente. Tuit del PRO del día de hoy: hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 callando. Estaban promocionando la marcha. Convocar a una manifestación popular, ¿no es desatinado? Yo de acuerdo con vos. Acuerdo, por eso no convocamos. Waldo, la convocó la presidenta de tu partido. No coincido, no la convocó, Adirio. El desafío es ir un poquito más allá de pensar ciertas definiciones de la situación meramente como verdades o mentiras, sino pensarlos como versiones favorables a determinados intereses y en detrimento de otros, insisto. Estamos hablando de un impuesto por única vez, de un aporte extraordinario por única vez que grava bienes por más de 200 millones de pesos. Es difícil esperar que los grandes medios de comunicación vinculados con intereses que se ven afectados a partir de la ley de impuesto a las grandes fortunas apoyen semejante medida. Me parece que tiene que ver con intereses propios de los actores que sostienen a estos medios, que son claramente actores políticos con intereses económicos. Gente, obviamente, que no gana ni 8.000 pesos ni 7.000 pesos, te dice 2,5 millones de dólares, es una gran fortuna. Y sí. No. No se trata de fortunas multimillonarias, 200 millones. Tienen también, por lo menos los medios comerciales más grandes de la Argentina, una explícita, yo diría, línea editorial que los ubica en solidaridad con un sector político, sobre todo de la élite socioeconómica y una parte de la élite cultural de nuestro país, con lo cual, obviamente, hay un diálogo mutuo entre el líder de opinión que escribe en ese medio y el líder político que dialoga con el título o con la nota que publica ese líder de opinión. Es tratar de riqueza lo que no es riqueza, ¿no? Yo no entiendo qué culpa tienen los ricos o los mega ricos en todo esto, ¿no? No hay nada más permanente que un impuesto transitorio en la Argentina, ¿no? Es insostenible la presión tributaria. Es casi confiscatorio, ni siquiera hubo un ajuste en el sector público. Evidentemente para la política, tener dinero en la Argentina, salvo ellos, está mal y hay que sacárselo. Fíjate que esto es lo opuesto a la meritocracia y motiva la envidia, en definitiva, porque ellos tienen que paguen más. Verdaderamente nos ha puesto de muy mal humor, digamos, todo esto, además de que, bueno, ya venimos con una presión tributaria récord y todavía encima, digamos, pretenden más, ¿no? Y ahora le quieren hacer pagar el pato de la boda a los ricos. Siempre queda bien. Y encima la plata va a ir a pagar equipamiento de salud. El momento en que el gobierno anuncia que tiene un acuerdo con el laboratorio Gamaleya, Rusia y demás, hemos visto cómo es temático, cómo se encuadra la vacuna como la vacuna rusa. La vacuna rusa. La vacuna china o rusa. De la vacuna rusa hasta... Ella impuso la vacuna rusa, eso no hay que olvidarse. Sobre la rusa. En contraposición a la vacuna de las farmacéuticas que no tenían nacionalidad, sino tenían marca. 7.400 millones de hipotéticos adquirentes deseosos de la adquisición de la vacuna. Y ahí se estalló una típica guerra de marketing entre las marcas. Al margen de la de Pfizer, ninguna es la rusa.
Pfizer, la de Johnson & Johnson, Cambridge, un montón de laboratorios. Y sobre todo la vacuna de Oxford, la vacuna rusa en China inclusive. Estamos esperando de AstraZeneca, Pfizer y demás. Porque están poniendo en riesgo a millones de argentinos vulnerables. El medio de divulgación es un medio de comunicación que puede ser un tercero ajeno a la situación o puede ser involucrarse con alguna de las partes del conflicto. Dudas y sospechas. Porque yo siento que la vacuna rusa es menos confiable que la de Oxford. Es decir, si a mí me dan a elegir, yo digo, me pongo la de Oxford, porque la rusa no me da confianza. ¿Estoy equivocada? Y te pasa eso porque lo escuchás en todos los medios. Hasta el momento en que ya no les queda más opción que empezar a que reencuadrar el problema. O sea, el problema ya no era más la vacuna, sino en todo caso el suministro de la vacuna. Ojalá que llegue, pero puede ser que no. ¿Y las vacunas dónde están, no? Ahora es peor, ahora es lo mismo. Ahora tiene una vacuna que parece empezar a tener los papeles en regla, parece, y no tiene la vacuna. Estamos hablando de una vacunación que va a alcanzar a muy poca población. Uno puede mentir descaradamente cuando dice va a haber 300.000 vacunas antes de Navidad. Este avión de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza tras regresar de Rusia, donde el miércoles cargó las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19. La inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina. No se ponga la vacuna rusa, no se ponga ninguna vacuna que no venga de un país democrático. Son los debates que alimentan a toda sociedad todo el tiempo en la medida que es una sociedad viva, y los límites sobre lo que se puede decir y lo que no se puede decir son límites que dependen de las condiciones de vida de esa sociedad. Poner en riesgo la vida de tercero por televisión y es una frontera difícil. Los medios son un actor político. Esta vieja premisa de que no nos dicen qué pensar, pero sí sobre qué pensar, bueno, tienen mucho interés en decirnos qué pensar también. La información que recibimos de medios de comunicación, sean del tipo que fueren, tienen incidencia en nuestras decisiones cotidianas como ciudadanos y ciudadanas, desde a quién votamos hasta qué compras hacemos como consumidores y consumidoras. La cuestión remite nuevamente a cómo pensamos dentro del siglo XXI la educación, en donde tenemos que reescribir ciertas cosas de nuevo. Todas las conducciones institucionales desempeñan en estos contextos funciones centrales, y por eso es que los grandes medios de comunicación, que es donde se aloja buena parte de la producción de campañas de desinformación, me preocupa que no sean conscientes de esto. No debería ser indiferente. Se supone que hay anticuerpos, para seguir con las metáforas sanitarias, en la sociedad argentina como para limitar ese tipo de discurso. La información como mercancía, algunos apuntes mentales que me voy haciendo porque me encantaría que charlemos sobre eso también en el programa. Bueno, nos situamos otra vez, estamos en Desiguales, programa especial, jueves por la noche en la televisión pública. Acabamos de compartir un informe, un documental, Infodemia, que decíamos con Lucila, nos parece muy oportuno en este momento cuando estamos de frente otra vez volviendo a enfrentarnos con tantos desafíos, y aparecía ahí la palabra también generar anticuerpos también para este manejo de la información, Lucila. Sí, de tener herramientas, digamos, ¿no? Sacándolo del modo medicinal, si se quiere. Voy a presentar a los invitados formalmente. Estamos con Bernarda Llorente. Ella es directora de TELAM, es periodista, es politóloga y es una histórica, además, productora de la televisión argentina. Bienvenida, Bernarda. Gracias. Y estamos también con Nahuel Sosa. Él es politólogo, es docente, es abogado y además es el director del Centro de Formación y Pensamiento Genera. Así que también, Nahuel, bienvenido. Antes de darle la palabra, Darío Stanraiver. ¿Cómo andan?
¿Cómo vas? Bien. Muy bien. No, me quedé pensando en esto de cómo empezaste, Pablo, el tema de salir mejores o peores, de hasta qué punto la pandemia realmente puede generar en el ser humano o en la sociedad una conversión generalizada. Digo esto viendo recién el documental. Digamos, a mí me parece, y nada, lo venimos charlando hace rato, que lo que hizo la pandemia fue dejar traslucir lo que ya éramos. O sea, no es que se dieron conversiones, todo lo contrario, se blanqueó a fondo un dispositivo que ya venía funcionando. Por eso para mí no hay nada nuevo en la pandemia, sino más exacerbado. Dicho esto, me pregunto y le pregunto a los invitados por qué pensar que los medios iban a comportar distinto. Al revés, o sea, la pandemia muestra de un modo más descarnado el funcionamiento de los medios de comunicación que ya venían siendo lo que eran antes de la pandemia. Sí, medios y quienes estaban por detrás, digamos, ¿no? Son sectores económicos, son sectores que efectivamente tienen como objetivo la incidencia muy directa en la vida política y social de la Argentina. Bueno, arrancamos, Nahuel, Bernarda. ¿Vale todo? Es lo primero que me gustaría que reflexionemos. ¿Vale todo en los medios, Bernarda? No, claro que no vale todo. Y uno se pregunta por qué llegamos a esta situación donde hubieron tantas deformaciones. Yo creo que la primera cuestión en crisis son algunas reglas elementales del periodismo, digamos, que no tiene poco que ver con tener determinadas posturas frente a la vida, que uno las tiene como profesional, con un periodismo incluso comprometido, pero lo que ha habido es una distorsión de las pautas básicas y de la función fundamental del periodismo, ¿no? Hoy pensaba, justamente hoy se cumple otro aniversario, el aniversario 44 de la desaparición y posterior muerte de Rodolfo Walsh, y si uno ve, por ejemplo, el periodismo de los años 60, es un periodismo muy comprometido, pero también es un periodismo de muchísima calidad que hubo en Argentina, ¿no? Y fuimos ejemplo incluso en el mundo de determinado periodismo que logramos hacer, pese a las centuras, pese a los golpes militares, pese a toda nuestra historia caótica. Por eso te diría, en principio, no vale todo y sería muy bueno poder volver un poco a las fuentes. Nahuel, misma pregunta. Sí, yo creo que siempre cuando uno analiza desde el punto de vista sociológico la historia de las catástrofes o otras pandemias que hubo, la sífilis o otros desastres naturales o sociales, Primera, Segunda Guerra Mundial, peste amarilla, las sociedades nunca vuelven a ser las mismas, ¿no? Porque justamente lo que hace ese hecho traumático, esa adversidad, es de alguna manera desnudar o visibilizar muchas desigualdades que pueden estar latentes y otras puedan estar manifiestas, ¿no? Ahora bien, dicho esto, me parece que en este contexto estamos en un proceso de transición, ¿sí? Estamos discutiendo, o sea, esta sociedad se está discutiendo a sí misma, puede discutirse a sí misma o no. Vamos a decir una cosa que era muy interesante. Si una sociedad no se puede discutir a sí misma, no puede pensarse una alternativa a sí misma. Entonces, ¿qué creo yo? ¿Cuál es una de mis posibles hipótesis? Es que efectivamente, cuando aparece el COVID, volvió a estar en el centro de la escena las políticas del cuidado, el rol de lo público, el rol del Estado. Aparecieron nuevas agendas, ¿no? Aparece la reforma tributaria, el derecho a la desconexión, aparece la agenda ambiental diciendo justamente esta idea de cómo se hace un nuevo pacto verde. Y mi sensación es que frente a eso, que empezó a tener cierto consenso y sobre todo cuestionar al neoliberalismo, y a mí me interesa marcar una cosa: el neoliberalismo es un proyecto económico, pero fundamentalmente es un proyecto cultural. No puede aplicar sus políticas de ajuste si no logra determinadas narrativas que le permitan lograr consensos sociales. Se puso en crisis, desde Angela Merkel hasta el Papa Francisco, discutiendo el capitalismo financiero. Esta introducción para entender, y me parece como una reacción muy agresiva de las élites. Sí, muy agresiva una reacción. Parte de esa reacción agresiva de las élites fue las falsas dicotomías. Esto es individuo o autoritarismo, esto es república o populismo autoritario. Parte de esa reacción fueron desplegar una serie de discursos de odio. Parte de esa reacción fue desplegar la infodemia y la fake news como una práctica política. O podríamos decir como una práctica antipolítica. Porque al fin de cuentas lo que estamos viendo es que no es solo un proceso de despolitización lo que se busca, es un proceso de antipolítica, que es distinto que la despolitización. No es solo no me interesa meterme, es todos son la parte de una misma situación, ¿no? Y eso me parece que es lo que nos lleva a pensar que, como bien decía Darío, los medios, hay continuidad, es cierto,
Y también yo le agregaría que como lo virtual o la conectividad también se puso en el centro, hay una discusión si la conectividad pasa a ser un derecho humano dentro del marco de la comunicación como derechos humanos, o la conectividad sigue siendo un negocio de ciertas corporaciones digitales. Lo que le quiero preguntar a Bernarda, teniendo en cuenta lo que se lanzó desde Telam, que es esta plataforma Confiar, la cual estuve investigando el otro día, es... ¿Hay interés del público en meterse en esa plataforma, en efectivamente averiguar si lo que estoy leyendo y viendo, si me llegó, es cierto o no? ¿O hay ganas de que coincida con mi pensamiento y no importa si es verdad o no es verdad, a mí me cae bien, me gusta y yo lo voy a replicar? Para reafirmar lo que ya pensaba. Claro, es como digo, bueno, me viene como anillo al dedo. Sí, eso pasa en general en las redes sociales, pero en el proceso mismo de la pandemia pasó una cosa muy interesante. Nosotros lanzamos Confiar como un lugar seguro, digamos, confiar es confiar en las fuentes, confiar en la ciencia, confiar en las voces autorizadas, en medio de una infodemia, como vos decías antes, que el mundo se preocupó y se preocupó antes que nosotros, porque en algunas cosas nosotros tuvimos como la suerte de ir un poco rezagados y pudimos ver procesos mundiales. La infodemia aparece en el mundo mucho antes que aparezca en Argentina, por eso nosotros logramos adelantarnos. Pero hay una cosa muy interesante, digamos, uno puede creer en cualquier cosa o en los comentarios como más atractivos o más simpáticos o más disparatados para difundirlos. Pero cuando la gente se siente realmente en riesgo, hubo un retroceso y hubo una necesidad de informarse en los lugares que le pudieran dar tranquilidad. Las malas informaciones, las informaciones fuera de contexto, llevaron a la gente no solo a una situación de peligro en términos físicos, sino también en términos de salud mental. Claro. Y la respuesta, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, fue que la gente empezó a ir mucho más a las fuentes y mucho menos a los trascendidos. Claro, porque no hay que dejar de decir esto. Por eso yo decía, preguntaba si valía todo en el arranque del programa, porque esto tiene consecuencias reales y concretas, digamos. Sector de la población que no confía en las vacunas y que asume un riesgo que efectivamente no debía, o evidentemente la deslegitimación de determinado tipo de medidas de protección de un Ministerio de Salud, etcétera. O sea, tiene consecuencias concretas. Agrego a esto, quizás un paréntesis, pero quiero que lo discutamos y me quiero sacar esas ganas, digamos. Porque lo que aparece, si uno quiere regular efectivamente este funcionamiento, es el derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo se conjuga eso? Si no vale todo, pero si cuando vos querés regular de alguna manera aparece el reclamo por la libertad de expresión, ¿qué problema tenemos ahí? ¿Cómo lo resolvemos? Dicen que hay censura, digamos. Sí. Ante la regulación siempre se habla de censura. Bien, ahí yo creo dos cosas. La primera es recuperar la comunicación como un derecho humano, es lo que se planteó en el informe McRae, lo que se planteó en su momento Fisher en las jornadas de la ONU. Y la comunicación como derecho humano quiere decir que vos tenés acceso a la comunicación, pero también como comunidad tenés derecho a producir esa comunicación, ¿sí? Esto me parece que es importante. En la medida que haya, vos, mira, tenés un dato curioso que es, en el 2007 era alrededor de 130 y pico de empresas digitales que controlaban el tráfico de Internet. En el 2014 pasaste a 35 y hoy son 5. Amazon, Google, Microsoft, es el club de los 5. Si hay oligopolización digital, no hay democracia digital. Esto hay que plantearlo. O sea, la democracia no se puede dar con oligopolios. Entonces, me parece que ahí hay que tener en cuenta eso. Y también, volviendo un poco a lo que yo decía antes, en los momentos estos, como los que estamos viviendo del COVID, ojo que son momentos de mucha tierra fértil para la estigmatización de los grupos sociales. Estamos los sanos versus los infectados, de quién fue la culpa del virus. Digo esto, cualquiera que haya visto en Netflix la película El dilema de las redes sociales, o Hater, vamos a ver en esto que vos decías, que esto tiene efectos en la realidad, no es solo una discusión de las burbujas virtuales. Esa fragmentación social tiene su correlato en la fragmentación virtual. Entonces es peligroso porque lo que se utiliza muchas veces, o lo que hacen las élites, es fomentar estos discursos estigmatizantes sobre grupos sociales. Por ejemplo, la idea de parásitos. Entonces, están los que no trabajan, son los parásitos, es el excedente. El discurso del odio se basa en negar el otro, ¿sí? Niego al otro como un par. No es que el otro es un adversario, pero podemos tener legitimidad. Yo lo niego al otro en tanto par. Y para eso construyo o violencia material, o violencia simbólica, o simultánea. Y también lo que hago es apelar a cuestiones que a veces pueden ser irracionales, sistemas de creencias, como muchas veces vemos que hay un dato empírico, igual se lo rechazan en cualquier tipo de infodemia, o lo que a veces es peor, se empiezan a construir motivos para que sea legítimo odiar. Entonces está bien odiar a este grupo social. ¿Por qué? Fíjate, el primer ministro de Italia decía, porque el virus es culpa de los africanos. ¿Se entiende? Como afectando. Y después las redes sociales reproducían. Entonces, ahora, son las propias corporaciones digitales las que las reproducen. Ese pensamiento binario que muy bien vos describís,
es cosustancial al actual estado de los medios de comunicación. Digo, si uno piensa cómo trabajan los medios hoy, o sea, ontológicamente, cómo se despliega el mundo de los medios es exaltación de ánimos, indignacionismo radicalizado, pensamiento binario. O sea, claramente, digamos, y vuelvo entonces a tu pregunta, Pablo, que me parece clave, la tensión entre regulacionismo, libertad de expresión, supone salir de este paradigma de los medios. En la medida en que estemos atrapados por esta lógica de los medios, nos da todo este tipo de características. La pregunta es, ¿estamos cerca o lejos de pensar un mundo, una sociedad con una relación con los medios diferente? Me parece que en ese sentido yo soy escéptico. Yo también. Bernarda. Yo soy mucho más optimista que ustedes. ¿Por qué? Compartilo. Por varias razones soy más optimista. Creo que la pandemia, como decía Darío, puso en blanco y negro, digamos, el mapa, la radiografía del mundo que teníamos, pero no hay que olvidarse que ese mundo y ese modelo ya estaba en crisis mucho tiempo antes. Digamos, nosotros veníamos, ya se hablaba de la posverdad, ya se hablaba de que la verdad era relativa y que finalmente tampoco importaba demasiado. Tuvimos un gobierno donde era más importante la simulación que la realidad, que llegó a pensar que la simulación podía reemplazar a la realidad. Venimos de sociedades donde el peso mediático es cierto, pero yo creo que está como sobredimensionado también por todos nosotros, que cuando uno va a la realidad no es tanto. Hay resistencias en recepción. No, exacto, ¿no? Hay muchas más. Bueno, y hay muchos ejemplos, digamos, si uno fuera a los últimos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, en el resultado de las elecciones bolivianas? La verdad que en Bolivia hubo un golpe de Estado, obviamente ni hablemos del manejo... Una pausa. ¿Y sabes cuál es la sensación? Que efectivamente esa utilización de los medios no permite consolidar determinado tipo de modelos de exclusión, por ejemplo, o si vos querés, autoritarios, pero cuando otro modelo está en marcha, de recuperación de derechos, de inclusión social, de pelea contra la desigualdad, sí, ahí logra hacer un daño que se repite incluso en esas experiencias. Sí, digamos. Pero lo que yo te estaba diciendo y después fuimos a los ejemplos concretos de este mundo en crisis que venía de antes, era un mundo donde se caracterizaba por demasiada desigualdad, que ya era imbancable, digamos, incluso para los grandes ricos del mundo. Decían, este mundo va a ser invivible, este mundo no puede ser tan desigual como el mundo que estamos construyendo. Era un mundo que volteó gran parte de las regulaciones y después se dio cuenta que el cambio climático no era una realidad y que nos estaba afectando. Que las normas de convivencia, que este capitalismo monstruoso y voraz tenía sus límites y que estábamos manejando también manejados por 5 empresas digitales que ni siquiera pagan impuestos en sus lugares de orígenes y que además tienen la característica de finalmente acumular riqueza y dinero sin poseer los bienes, digamos. Cambian la lógica de este capitalismo. Y este mundo, que es un mundo que ya el Papa lo dijo muchas veces, este mundo del descarte, este mundo donde es difícil la convivencia porque va tocando sus propios límites, ya venía cuestionado y creo que la pandemia nos puso frente a ese mundo y sobre todo frente a la posibilidad de, bueno, ¿cómo nos vamos a replantear la pospandemia? Y ahí creo que viene realmente la discusión de los medios y viene esto que describían, que es esa gran polarización, porque se están discutiendo dos cosas. Uno, vamos a ser capaces de cambiar el mundo que viene, estas relaciones de poder tan asimétricas. Y quién va a pagar la crisis, es la segunda discusión. Claro. La van a pagar. Pero Bernarda, perdón, ¿dónde ves cambio? ¿Dónde ves que efectivamente estemos discutiendo eso? Lo estamos discutiendo acá, lo entiendo, pero una discusión más real que modifique las estructuras. No quiero hacer menciones específicas, pero hoy se caracteriza como éxito una señal que hace de la violencia casi su esencia. Y le va bien. En términos de rating, si vos querés, le va bien. Está bien, pero yo veo cambios, ¿sabes que soy optimista? No en los cambios puntuales. Si uno ve hoy la realidad argentina, finalmente uno es pesimista por todo esto que describís. Si uno ve, por ejemplo, a Merkel diciendo los medios tienen que ser regulados, y tienen que ser regulados por los parlamentos, y tienen que ser regulados por el voto de la gente, y hay que salir de esta falsa dicotomía de tenemos una prensa libre a la cual no se la puede regular de ninguna forma, o finalmente ponemos regulaciones que nos mejoren a todos. Cuando veo que esas discusiones
aparecen en determinados lugares. Cuando veo que en Estados Unidos finalmente las redes, las grandes redes se sienten bien porque lo censuran a Trump después de haberlo creado. Sí, porque es la verdad... imprevisible la democracia en algún punto, ¿no? Digamos, no confundir, siempre decimos democracia con rating, ¿no? Claro. O sea, y me parece que ahí es clave. Hay señales de televisión que pueden copar el rating del prime time y a la hora de votar pasa otra cosa, ¿no? No digo que no les indiría, no soy tan ingenuo para decir que no hay, pero tampoco lo contrario, que es que hay un determinismo tan directo. Bueno, ¿no? hablábamos de posverdad, vos mencionabas ese término, Bernarda, tiene que ver con esto de no me importa si lo que estoy consumiendo, si lo que estoy leyendo, si lo que estoy viendo es cierto, Claro. Lo único que me importa es que cae bien con mis principios, con mis ideas y con mis convicciones. Sobre esto hablaba recién este mini documental que veíamos Infodemia, compartimos ese fragmento. Los medios de comunicación, y cuando digo los medios no estoy pensando solo en medios tradicionales, digo las plataformas, por ejemplo, en todos esos espacios de circulación de sentido, construyen socialmente realidades. Me parece que la cuestión de la posverdad nos invita a pensar esto, cómo se construyen verdades que son siempre relativas, que son siempre construidas, construcción de mentiras, digamos, más que llamarlo posverdad, lo llamaría mentira, que tienen implicancias, que tienen consecuencias sociales. Que triunfen los patriotas y no el socialismo comunista. Para que seamos como Maduro. ¿Cómo? Sí. La chorra para sacar todas las causas a la chorra. Mis nietos son los que van a sufrir. Los van a convertir en dealer y cuando los destruya estamos perdidos. Vamos a ser Venezuela. No queremos reforma de la Constitución. Usted tiene derecho a circular, tiene derecho a ir a jugar al fútbol a Palermo. Inseguridad que tenemos en este momento. No es la primera vez que movilizo por los jubilados, ¿eh? Por eso me parece que fue muy impactante y de alguna manera histórica esta marcha, esta convocatoria, porque quedaron muy claros cuáles fueron los motivos. Bueno, ahí veíamos un repaso de lo que nos dejó este año 2020, ¿no? En algunos puntos, en algunas fechas en particular. Ahora, lo que yo me pregunto es cómo, y si hay interés por parte de la persona que consume esa información, se puede discernir. Porque entiendo que a veces no hay mala voluntad en confiar en algo que te dicen, en algo que te cuentan. Incluso sabemos algo que te llega. Claro, incluso sabemos que cualquier rumor o cualquiera de estas no verdades siempre tienen un dejo de realidad. Ya sea por la persona que la protagoniza, por el momento en el que te lo cuentan. Digo, no es una cosa que están diciéndote que cayó un extraterrestre en el medio de este estudio y vos decís, bueno, ahí desconfío un poco más. Entonces digo, la persona que tiene esa información en la mano, ¿tiene herramientas para poder discernir o no le interesa poder discernir? Bueno, yo creo, mira, ahí hay un dato muy interesante que arrojaba la Universidad de Harvard hace poco. Una fake news se viraliza 6 veces más rápido que una noticia verdadera. Y la Universidad de Chicago, Estados Unidos, hace 3 meses había sacado otro dato también muy interesante que decía el 52% de los estadounidenses eran propensos a las teorías conspirativas, ¿no? Entonces, me parece, lo que genera el efecto burbuja es que yo soy incapaz de tejer un diálogo con cualquier alteridad disonante. Es decir, no puedo tejer un diálogo con otra persona, con un otro distinto al mío, ¿no? O sea, se pierde una habilidad ciudadana, dicho ciudadana en el sentido más pleno y más profundo de la palabra. ¿Sí? La ciudadanía en tanto polis, en tanto comunidad, se pierde eso. Y yo creo que acá hay dos discusiones cuando decimos, bueno, regular, que yo lo veo como sinónimo de democratizar, que es el acceso a las redes, porque gran parte de la población mundial no tiene acceso a las redes, y esto es importante siempre marcarlo, pero a su vez una vez que accedes a las redes, ¿qué haces con esa sobreinformación o desinformación? Porque ser alfabeto digital, por decirlo de alguna manera, sí, nos cuesta, porque eso lo que termina pasando, por eso siempre hay una discusión de hasta dónde en las redes puede existir el ciberactivismo, hasta dónde no. ¿Por qué? Porque en los 80, cuando surgen los movimientos de copyleft, de software libre, hay una idea de el conocimiento, la creación comunitaria, de compartir. Luego apareció más la idea de Bill Gates, que era el no código abierto, es decir, esa idea se fue en un proceso de concentración tal, donde es el propio establishment digital, si se quiere, el que te va reproduciendo con los bots o con el algoritmo estas falsas informaciones, y el algoritmo es político. Entonces, en la medida que no haya una ética del algoritmo, en la medida que uno es muy difícil discernir, o sea, dejarla a una persona por voluntad propia, por eso ahí, bueno, Bernarda esto lo sabrá mucho más, bueno, aparece la discusión de cuál es el rol del Estado,
obviamente también cuál es el rol de la comunidad de nosotros y nosotras como ciudadanos. Me encanta que todo es político, hasta el algoritmo. El algoritmo es político. Pero no hay algoritmo. ¿Por dónde pasa, Nahuel, para vos más hoy la data? ¿Por el mundo virtual de las redes o por lo que es los medios tradicionales? ¿Está escindido de ese modo? Nahuel, te voy a pedir que no me contestes ahora porque tenemos una placa, ya la vas a contestar esta pregunta igual, pensala, por favor. Una placa que tiene que ver con esto, ¿no? Con información, con internet, con demás. Bueno, ahí estamos viendo con nuestra realidad aumentada. El 70% de los chicos admite que confía en un contenido reenviado. Digo, un contenido que le llega reenviado, 70% te dice, yo le creo, la fuente de este dato es de la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo. Bueno, tiene que ver con esto que vos estabas mencionando. Le creemos a la fuente, ¿no? Claro, también le nosotros. creemos al que nos lo manda, no importa que sea. No, somos parte del 70%. Quiero aclarar esto, que estamos hablando de un estudio sobre, cuando dice chicos o chicas, se refiere a estudiantes de primer año. Más o menos entre los 13 y los 14 años. Ahí estaba la otra información también interesante para compartir. Solamente el 2% mostró habilidades necesarias para la selección de información en línea. Es un poco lo que decía Nahuel, digamos. Sí, porque hay un bombardeo informático que la capacidad de discernir se pierde cualquier tipo de elemento crítico. Y a la pregunta que decía Darío, sí, yo creo que ahí lo que uno podría observar es que hay cierta tendencia a un conglomerado, ¿no? Entre medios tradicionales y corporaciones digitales. Si bien en muchos casos es incipiente, yo veo una tendencia hacia eso y una tendencia muy preocupante en ese sentido, ¿no? Porque me parece que ahí lo que hay que tener en cuenta, ustedes mencionaban la idea de la posverdad, ¿no? Y la posverdad es la idea de, ¿no? Nietzsche decía, bueno, no hay hechos en interpretación, acá ni siquiera hay interpretaciones, o sea, lo que hay es lo que una fake news editó y el otro va a ir a reafirmar su propio pensamiento, ¿no? Entonces eso es preocupante y una cosa que me quería sumar que para mí es muy importante es la idea del dato. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender, y capaz que esto que digo es un poco complejo, pero sirve para ver esto, que estamos en un proceso de donde la forma de valorizarse del capital es a través del dato. ¿Sí? El dato, si hay algo que la pandemia empieza a visibilizar más es esa idea de la bancarización y la vida cotidiana. El dato, ¿qué es el dato? Nuestros gustos, donde ponemos me gusta, lo que nosotros producimos. Y en la medida que ese dato te produce valor, ¿no? Vos vas con una tarjeta de crédito al Coto. ¿Y cómo se valoriza el capital? Porque le compraste el producto, porque te cobra intereses y además porque empieza a tener datos de tus gustos, de tus comportamientos, de con quién te llevas bien o qué te llevas mal, cuáles son tus elecciones políticas. Y ese dato tiene un valor económico y un valor político porque permite compartir, predecir determinados comportamientos sociales. Vos fíjate que con Cambridge Analytica o con Birmania, muy breve, es un caso en el cual Facebook se mete en un país que es Birmania y a partir de noticias falsas genera una guerra étnica. No es que la genera Facebook, digo, se mete en el medio de vender datos para construir una guerra étnica. Lo que te quiero decir con esto es que, bueno, estamos en un momento donde discutir la regularización casi es hasta una cuestión de supervivencia, para poder tener una ciudadanía digital plena. Sí, de todas maneras me parece que el terreno no sé si es lo suficientemente fértil aún como para darle pelea a aquello de lo que decía Lucila, la acusación de censura o admitir las tensiones respecto a la libertad de expresión, porque en definitiva vuelvo un cachito acá a la Argentina y vuelvo a lo que estamos conviviendo, digamos, en este contexto de pandemia. Después hay hombres y mujeres que toman decisiones respecto a qué poner en pantalla y qué decir sobre eso y cómo utilizar esa información, digamos, ¿no? Bueno, a mí ahí es donde yo no veo muchos elementos como para decir salimos mejores de esta. Se enriquece. Después hay algo que pasa que es muy interesante también, y lo decía Nahuel hace un rato respecto de las élites. No sé si en un contexto que no fuera el de pandemia hubiéramos podido discutir, por ejemplo, el aporte solidario a las grandes fortunas. Y ahí aparece una agenda quizá legitimada por la situación en la que se está viviendo, pero que te siembra a futuro una enorme cantidad de cuestiones interesantes para revisar, digamos, ¿no? ¿Por qué los que más tienen no ponen? ¿Cuál es la estructura de nuestro sistema tributario? ¿No es cierto? Que el que más tiene, más ponga. Bueno, no sé si... Acá sí soy más optimista, digamos, ¿no? Igual esto también estuvo atravesado por un montón de operaciones, ¿no? Yo soy optimista en el debate, por lo menos en la toma de conciencia de una serie de temas que estaban invisibilizados. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando, yo coincido plenamente, pero uno a veces tiene la tendencia, y con tanta información,
tendemos a confundir lo que son plataformas tecnológicas con lo que son procesos sociales y contenidos. La verdad es que siempre, más o menos a lo largo de la historia, y sobre todo la historia moderna, pasó lo mismo, digamos, y hace unas décadas era, si lo dice la tele, debe ser cierto, y antes era, si lo dice el diario, esto es cierto. Si lo dice el meme. Pero está más discutido, hoy está más discutido, ¿no? Hoy está más discutido, pero digo, esto de la gente de creer, veíamos la encuesta, que es un dato interesante, pero no creo que sea muy distinto a lo que ha pasado otras veces. Uno creo que tiene la falsa sensación a veces, y de hecho sí existe en parte, de ser como participante de la comunicación, ¿no? Potencialmente todos somos productores, somos emisores, somos receptores, etcétera, etcétera. Pero cuando uno va a la estructura en serio de comunicación, por ejemplo en las redes sociales o en los sitios web, los que realmente tienen predicamento e influyen son los grandes. La vida online no es muy distinta a la vida offline, como la cantidad de gente que no tiene ninguna posibilidad de participar. Si hoy realmente tenemos un problema frente a la tecnología, es que la tecnología ha quedado en manos de determinados sectores, aunque se ha democratizado, pero todavía se faltan muchísimos sectores por incorporarse. Y hoy, por ejemplo, hablar de conectividad es un fenómeno como fue en su momento la luz eléctrica. Te determina el grado de conectividad que está manejado por grandes empresas, es que nos va a determinar los grados de desarrollo, qué tipo de desarrollo vamos a tener en la sociedad argentina, qué tipo de inclusión, qué tipos de igualdades o desigualdades, con lo cual yo creo que frente a estos problemas, que además tienen múltiples aristas para ser solucionados, uno de los puntos fundamentales es que necesitamos más tecnología y más acceso. Y eso quedó visible con la pandemia. Hoy creo que la comunicación y la conectividad es realmente un derecho humano. Sí, una cosa breve. Sumando a eso, también una agenda interesante cuando apareció la discusión del teletrabajo, el derecho a la desconexión, ¿no? Pues ahí también tenés como otra cara, ¿no? Cuando se empieza a utilizar de alguna manera, entonces esta idea de ya no es del trabajo a la casa al trabajo, es más yendo de la cama al living, o sea, el trabajo es tu casa, se disuelve la vida familiar, la vida privada. Cuando se quiere regular la teletrabajo, me acuerdo que en Alemania, por ejemplo, bueno, se paga una multa si un jefe te está pidiendo que vos trabajes con un WhatsApp, con un Gmail o donde sea, por fuera de ese horario. Y me parece que eso es importante, ¿no? Porque hay una, Hannah Arendt decía una cosa que es verdad, decía, bueno, la soledad en masa, ¿no? Estamos cada vez más cerca físicamente, nos vamos apilando en los edificios, pero más lejos socialmente. Entonces, estás hiperconectado, pero a su vez la comunicación actual se basa en la no escucha muchas veces. Sí, entonces, esa hiperconexión que vos estás permanentemente, ¿no? O sea, como en ese goce también puede haber opresión. Me parece que ahí hay que tener un foco. Bueno, esto Darío lo ha hablado algunas veces y me parece que es interesante, ¿no? Pensar, te quedas de manera obsesiva, llegas tarde al laburo, porque te quedas hasta las 3 de la mañana viendo Netflix. Netflix ya sabe tus hábitos, porque vuelve a lo que decíamos antes, tiene tus datos. Entonces, bueno, se empieza a dar un desafío que es, tenemos que regular, tenemos que democratizar y también tenemos que buscar que no haya alienación. Alienación obviamente que no es que hay solo en la internet, ¿no? Puede haber en cualquier proceso de concentración, siempre va a haber alienación. Pero en la medida que, bueno, uno está jugando en una cancha de visitante, porque al fin de cuentas quien tiene los fierros, quien maneja y quien controla ese tráfico, no dejan de ser 5 corporaciones. También creo de todas maneras 20 preguntas tengo, Luan. No, digo, también 20. creo en este contexto que la necesidad de información fue general. Digo, nos ocurrió a todos. De repente nos encontramos en nuestras casas diciéndonos que había un virus que había llegado, que no nos podíamos ver, que nadie sabía cómo se contagiaba, cómo se curaba, qué consecuencias traía. Digo, hubo tanta incertidumbre, no solamente en la Argentina, en el mundo, que hasta los que trabajamos de dar información necesitábamos consumirla. Me parece que eso agravó en un punto la situación de todo lo que ustedes están mencionando y creo yo que incluso ir aprendiendo sobre la marcha fue un ejercicio que tuvimos que incorporar, ¿no? Y retomando, Luli, con lo que empezabas, Bernarda, déjame preguntarte, ¿cuál es el lugar del periodismo ahí? ¿No? Porque me parece que es clave en un contexto de posverdad, de sobreinformación. ¿Qué es hoy ser periodista? Implica muchas cosas. Yo creo que en la situación actual del periodismo argentino lo primero es sincerarse, ¿no? Parte de la sensación que uno tiene es porque el periodismo se metió de lleno en la política y se metió de lleno en la política sobre todo a partir de los intereses. Nosotros hablamos de grandes corporaciones que tienen intereses que van mucho más allá de informar o incluso del rating, tienen intereses económicos importantes y tienen muchas cosas que defender y eso está en manos de los grandes medios. ¿Cómo volver al periodismo? Yo creo que volviendo a cómo poder proteger
a los ciudadanos y a las ciudadanas y no poner todo también, porque acá hay dos temas fundamentales. ¿Dónde ponemos la responsabilidad? ¿La ponemos en una regulación, la ponemos en el papel del Estado, la ponemos en el compromiso de los grandes medios, etcétera, etcétera, o lo ponemos en los ciudadanos que además tienen que intentar defenderse de no creer las cosas que le tiran tóxicamente todo el tiempo? Creo que es un poco de todo. ¿Y dónde está? ¿Está en el Estado principalmente? No, creo que sí. Por un lado tiene que haber regulaciones frente a situaciones nuevas, que no solo es el Estado, digamos, esto es nuestra clase política, son los parlamentos, es una discusión también ciudadana. Creo que simultáneamente también tenemos que educar ciudadanos mucho más democráticamente con otros accesos, que es lo que te permite poder diferenciar si algo es falso o no. Si vos tenés mayor cantidad de formación e información, es mucho más fácil determinar lo que estás consumiendo. No hay una... sí, perdóname. Y la tercera cosa es, nosotros como periodistas responsables, yo lo que digo, primero, volvamos a las fuentes. Volver a las fuentes es el ABC del periodismo. Volvamos a un periodismo de datos, volvamos a un periodismo informativo, volvamos a hacer el chequeo de lo que estamos diciendo, volvamos a poner la información en contexto, consultemos 2 o 3 fuentes y después, además, hagamos periodismo de opinión. Pero hagamos periodismo de opinión en un debate sobre las ideas, no sobre distorsionar la realidad a partir de nuestras ideas. Bueno, estamos ya cerrando el programa y vamos a invitar a Bernarda y también a Nahuel a que nos dejen alguna reflexión en nuestra ventana. Una palabra, una frase, algo que les haya quedado de la charla de hoy. Bernarda, te invitamos, si querés, allí que te acerques a la ventana. Bueno, puede ser una palabra, una frase, un emoji, lo que te guste. Y de conceptualización. Sí, así como estás, te podés levantar y ahí tenés, mira, un fibrón para hacerlo. Mientras pregunto, pero muy sintético, digamos, ¿no? Porque sé que estamos muy en tema con esto. ¿No hay en este momento una discusión legislativa o en términos de diseño de política pública para intervenir en este diagnóstico que compartimos, ¿no? O sea, lo último que discutimos de manera importante fue la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Sí, bueno, que no es necesariamente una política pública, pero se armó la declarar de interés a las telecomunicaciones como servicio público. Eso me parece que fue un hecho... Pero eso regula... No. Económica... Abre el acceso también. Sí, bueno, también. Pero no los compromete a trabajar de otra manera y con... No, pero te instala la discusión de la conectividad como un derecho de tercera generación y por lo tanto como un derecho humano y que, bueno, en su momento vía decreto se puso como una ley de... como se llama la ley de interés público para las telecomunicaciones. Bien. Bueno, Nahuel, te invitamos a vos ahora. Mientras tanto, le vamos a pedir a Bernarda, bueno, estamos viendo, escribió igualdad. ¿Por qué? Porque me parece que es uno de los grandes problemas, creo que es el gran problema que hoy tiene la humanidad, la concentración por un lado, la falta de igualdad por el otro. La igualdad sabemos que como tal es prácticamente una utopía, pero está bien volver a construir utopías y me parece que por lo menos buscar la igualdad tiene que ver con la igualdad, con tender a la igualdad de oportunidades para todos y me parece que si no ponemos la igualdad como una prioridad en esta sociedad frente a semejante concentración, es muy difícil que podamos cambiar algo. Me encantó, Nahuel, lo que pusiste. Imaginación política. Imaginación política. 2 puntos. A ver, 2 puntos, digo. Está muy bueno. A ver, estamos en un contexto donde la infodemia no la podemos disociar de una radicalización de las derechas. O sea, antivacuna, anticuarentena. Hay derechas que se radicalizan y plantean utopías neorreaccionarias, ¿no? Hay un teórico que se llamaba Jameson que decía es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Se ha dicho mucho ahora, ¿no? Entonces vos tenés Netflix, te aparecen los extraterrestres, los maremotos, pero pareciera si el postcapitalismo es mucho, por lo menos el postneoliberalismo. Ahí por lo menos puedo ser un poco más optimista. Y digo la imaginación política de que creo que dentro de los procesos progresistas, emancipatorios, es necesario esto de pensar al futuro no como la incertidumbre, sino como un derecho colectivo. Y como estamos en un momento de transición y es un momento de disputa, la salida de esta pandemia puede ser con más discurso de odio, con más concentración de las élites que siempre hacen un negocio en las tragedias, o por el contrario, puede ser con más Estado, más democracia y más ampliación de derechos. Hay condiciones para ampliar derechos y es importante que desde el arco progresista o popular no nos achanchemos y recuperemos imaginación política, aunque a veces eso sea ser políticamente incorrecto. Daro, tenemos 30, 20 segundos. No, me quedo con esto último que dice Nahuel y me convoca la pregunta, ¿hay otra política? Porque tal vez lo que nosotros concebimos como política lamentablemente esté atravesado por todo este diagnóstico excelente que haces. Me queda esa duda. ¿Hay otra política? Ojalá que sí. Para mí es programa Desiguales.
Un lunes de estos, sin dudas. Bueno, nos estamos yendo. Antes de que cierre Lucila, quiero decirles que todavía estamos en la Semana de la Memoria. Sí. Sigo profundamente emocionado por lo que pasó en Desiguales el lunes. Y una de las primeras cosas que me emocionó fue llegar y ver a trabajadores y trabajadoras de la televisión en ese lugar montando ese despliegue. No lo quiero dejar pasar porque, insisto, todavía estamos en esta semana y bueno, realmente nos sentimos muy, pero muy privilegiados de poder participar de eso. Se puede ver, está en YouTube cargado, así que ponen Desiguales y van a encontrar todos los episodios. Este seguramente también lo van a encontrar en un par de días. Gracias, Bernarda, gracias, Nahuel, por haber venido. Nos encontramos el lunes, nosotros tres, todo el equipo que está detrás. Y con un tema muy importante, vamos a trabajar Malvinas el próximo lunes. Es verdad, se podía decir, ¿no? Sí, claro que sí. Nos vemos, adiós, que tengan un buen fin de semana próximamente.